conforme a sus sentimientos, amados. ¿Cuántos tienen libre el próximo domingo? No, ¿cuántos tienen libre el próximo domingo? A ver, quiero ver sus manos. ¿Quién tiene libre? No. Bien, bien. Ok, los espero el próximo domingo acá. Bien, porque el próximo domingo tenemos Santa Cena. Y va a ser un tiempo glorioso, un tiempo precioso. Deseamos esos tiempos, porque son tiempos tan especiales en donde Dios manifiesta su poder, su gracia, trayendo lo que muchas veces estamos necesitando, ¿no? ¿Cómo ha sido la semana? Dice, algunos buenos, otros no tan buenos, otros más o menos bien, otros bien. Pero todos de una o de otra manera tenemos distintas formas de vivirla, porque cada uno tiene su propia vida, tiene su hogar, tiene sus cuitas. Esa es una palabra que usaba mi padre mucho, esas cuitas. Yo decía, ¿qué querrá decir con esto de cuitas, no? Pero esas cosas particulares de cada uno, ¿no? Que la tenemos que vivir nosotros, porque las experiencias que nosotros pasamos son experiencias propias. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, podemos decir esa experiencia, exactamente la misma experiencia la viví yo. Vivimos algo parecido, pero nunca tal cual. ¿Por qué? Porque somos personas distintas. Dios nos ha formado distintos. Y Dios trabaja con nuestra vida de una forma distinta. Algunos somos más duros, ¿sí? Algunos necesitamos un toque por aquí y otros no lo necesita. Necesita otro toquecito por otro lado donde más le duele, ¿no? Otros necesitan una bendición que yo no la necesito, pero la necesita mi hermano, mi hermana. Pero Dios siempre está. Dios siempre está, Dios siempre está con nosotros. Y hemos aprendido en este último tiempo de que cuando nosotros estamos metidos dentro de lo que es su propósito, nosotros podemos experimentar también las bendiciones de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, Él se compromete con nosotros a darnos lo que nosotros necesitamos. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios que no falla, es un Dios que a pesar de que las circunstancias puedan estar diciendo no, todo está mal, todo está horrible, todas las situaciones se están generando malísimamente mal, Dios nos está diciendo confíen, tranquilos, estad quietos y observad que yo soy Dios y que yo no he perdido la autoridad sobre este mundo. A pesar de que hay hombres que se han levantado y que tienen mucho dinero y pueden hacer lo que quieran con ese dinero, en realidad, como decía alguien por ahí, decía, podemos tener todo el oro del mundo, pero solamente puedo comer un plato de comida. Puedo tener todo el oro del mundo, pero puedo andar solamente en un auto. Puedo tener todo el oro del mundo, pero puedo acostarme solamente en una sola cama. No necesitamos más. Entonces todo lo demás nos sobra. Y a pesar de que hay muchos de estos hombres que se han levantado en este tiempo, tratando de manejar el mundo de una manera increíble, pero increíble porque nos sorprende por ahí el hecho de que no pensamos en las realidades que estamos viviendo en un mundo tan conflictivo con el cual estamos. Pero sin embargo que hay un ser que está manejando todos los hilos como un marionetista, ¿sí? Bien, la marioneta, ¿sí? ¿Sí? Esas que se mueven. Están manejando los hilos, los gobernantes, están manejando todo el sistema y quieren hacer. La verdad es que tenemos que decirle nosotros, Dios sigue estando en control y Dios sigue siendo soberano. Les guste o no les guste, Dios sigue siendo soberano. La semana pasada estuvimos hablando sobre algo que espero que el día martes, cuando volvamos a juntarnos... Sí, Tuti. ¿Un juego conmigo? Bueno, después vamos a jugar un juego conmigo. Dale. Listo.
Estuvimos hablando sobre el tema de los dones. Los dones tienen que ser, son elementos, son regalos de Dios, que Dios nos ha entregado a nosotros, pero no para que lo atesoremos, no para que lo guardemos en el bolsillo y digamos, yo tengo el don, estoy feliz con el don que tengo. No, Dios tiene un propósito mucho más grande y es que nosotros transformemos esos dones en obras. Es imposible, es una cosa que no sirve si yo digo yo tengo un don y no lo estoy transformando en obra, porque aprendimos también de que la única forma, no es la única forma, lo único que Dios va a juzgar, el Señor Jesucristo va a juzgar estando en el cielo, van a ser las obras. No va a ser tu salvación ya la tienes ganada, sino las obras, lo que estás haciendo. Entonces cabe la pregunta en este día, en este preciso momento, en el preciso instante de decir cuáles fueron tus obras en esta semana. Y te puedo dejar hasta un minuto para que puedas pensar qué hiciste con el don que Dios te ha regalado. ¿Lo transformaste en obras? ¿Hiciste alguna obra? Porque si no lo hiciste, perdiste una semana de tu vida. Y hablaba los otros días con alguien, decía, cuando somos jóvenes, como son ustedes, gente joven, parece que tenemos todo el tiempo del mundo. Con Andrés, cuando íbamos a buscar a Isaac y a Carla. Parece que todo el mundo, todos tenemos todo. O sea, no, yo tengo 25 años, 32 años, 35. No, yo tengo todavía. Y honestamente, quienes ya hemos pasado por ese camino, que hoy cumplimos el doble, decimos, wow, cómo ha pasado el tiempo. Y si no sabes aprovecharlo, el tiempo, si no sabes hacer las cosas bien, vas a llegar a viejo o a vieja y vas a mirar atrás y vas a contestar lo mismo que contestó Jacob delante de Faraón. ¿Cuántos años tienen?, le dijo Faraón a Jacob. Y él le dijo, muchos y malos. No tiene sentido vivir la vida con muchos años y que esos años hayan sido malos. ¿Por qué? Porque los dones que Dios nos ha dado son dones que nosotros tenemos que transformarlo en obra. Cuando usted se ocupa y yo me ocupo de hacer que mis dones se transformen en obra, la vida tiene otro sentido. Y yo tengo el sentido de la vida. Y sé por qué y para qué Dios me trajo a esta tierra. Y Dios no me trajo para poder gastar los elementos y el alimento de otro sin hacer nada. Dios me puso en esta tierra para que lo que consumas, lo que consuma, lo que tome o lo que no tome, lo que haga o no haga, no le quite el lugar a otro, sino que puedas usar eso para poder desarrollar tu don y transformarlo en obra. Si eso no lo haces, entonces tu vida la estás perdiendo. Sencillamente se está perdiendo. ¿Vieron esta palabra? ¿Cómo pasan los días, no? Bueno, ¿cómo pasan los días? ¿Cómo pasan las semanas, los meses y los años? Y cuando nos damos cuenta, todavía tenemos el sabor de ese cuando vinieron a las mujeres, a las damas, vinieron a los 15 años y la festejaron 15 años y la abrazaron y tiene 40 años y todavía tiene ese sabor como de pronto fue ayer. Y ya han pasado muchísimos años y pasa lo mismo con los hombres. Quiero hablar de un hombre en esta noche. Se llamaba Jefté. Jefté era un hombre que se levantó en el pueblo de Israel, en un momento dado después de Abimelech, un rey que hizo mucho por el pueblo de Israel. Y pasaron algunos reyes, hicieron cosas malas delante del Señor, y en un momento dado los del pueblo, los sacerdotes, se encontraron con que no había ya quien pudiera gobernar el país. Y dijeron, hay un hombre que es valeroso, dice la Biblia que era un hombre de guerra, que era un hombre que era esforzado, era valeroso, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Era hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad, de la tierra de los galaditas,
Y de pronto este hombre lo habían echado sus propios hermanos porque Galaad tuvo muchos hijos y dentro de todos esos hijos tuvo a este muchacho, Jefté, pero lo tuvo con una ramera. Entonces sus hermanos se enojaron con él, típico, ¿no? O sea, típico de decir, bueno, no te reconocemos, discúlpame, pero vos no tenés parte en esta familia, así que vaya nomás, agarre sus cositas y váyase. Y se fue este hombre, se fue de su familia y dejó a todos sus hermanos que lo habían echado. Y dice la Biblia de que él se transformó en un hombre valeroso, en un hombre esforzado y huyó de sus hermanos y habitó lejos en una tierra y empezaron a juntarse con él hombres ociosos, ¿sí? Los cuales empezaron a salir con él y con el poco tiempo se hicieron hombres de guerra y se hicieron una banda muy fuerte. Y cuando se quedaron sin reyes, el pueblo de Israel, sin a quién denominar, dijeron, sí, vos sabés que hay un tipo que se llama Jefté, que es de la familia de Galaad, pero es hijo de una ramera y lo echaron. Pero ¿sabés qué? Tiene un ejército poderoso que de pronto puede venir a ayudarnos y puede venir a salvarnos. Y fueron donde él y le dijeron, mira, tú eres nuestro hermano. Tú eres nuestro hermano, necesitamos que nos ayude. El resultado de todo esto es que Jefté dijo, bueno, ok, listo, pero me hacen rey. Me hacen rey. Bien, no hay ningún problema, como todo buen judío, negociando. Dijeron, bueno, nos conviene este tipo. Y saben, la primera enseñanza que yo saco de esto es que a veces nosotros nos sentimos como que de pronto somos personas que no valemos nada, ¿vieron? Personas dicen, pero a mí el Señor me irá a ocupar. Yo puedo hacer algo por Dios. Si yo nací en un hogar muy humilde, no tengo educación, no tengo recursos. Pero resulta ser de que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y Dios sabe el potencial que puso en tu vida. Y Dios sabe que no eres lo que estás viviendo, sino que tienes que ser lo que Él ha planificado para tu vida. Y a veces en nuestras vidas cristianas nosotros nos dejamos llevar justamente por lo que creemos que somos, pero no por lo que Dios cree que somos. Y cuando nosotros empezamos a pensar de esta manera, empezamos a vivir nuestra vida religiosa y empezamos a pasar los años dentro de las congregaciones, ¿vio? Sentado en el mismo lugar siempre, o corriéndose un banquito o dos banquitos alrededor ahí, y estando los días domingos, los días jueves, los días que... Pero es una vida religiosa que cuando pasan los años y vos decís, pasaron 10, 15, 20 años, amigo mío. Che, hermano, ya pasó mucho tiempo. ¿Y cuándo vas a hacer lo que tenés que hacer? Sencillamente porque creemos que no valemos nada. Y cuando yo veo la vida de Jefté, digo, era hijo de una ramera, ni siquiera hijo legítimo. Pero sin embargo Dios tenía un propósito y tenía un proyecto de vida con él. Y permite que pase ciertas cosas, ¿para qué? Para poder desarrollar lo que en definitiva tenía que desarrollar, que era ni más ni menos ser rey de Israel. ¡Wow! No estoy hablando de cualquier cosa. Es como que de pronto alguno de ustedes dice, venga y dice, ¿saben qué? Nos quedamos sin presidente. Y sabemos que sos valeroso y que te has preparado. Te ofrecemos ser nuestro presidente. Más o menos así, ¿no? Qué semejante lío nos meteríamos, ¿no? Pero bueno, Dios tiene proyectos de vida con nuestras vidas. Y cuando nosotros mismos, con nuestras propias actitudes, actuamos de una manera que impedimos de que Dios desarrolle el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. No, pero le dijo Moisés, estando en el desierto, dijo, pero yo tengo 80 años. Yo salí a los 40 de Egipto, maté a un egipcio, me fui, ahora estoy cuidando las ovejas, que ni siquiera son mías, son de mi suegro. Y Dios se le aparece y le dice, no, yo te voy a mandar a rescatar al pueblo, a un pueblo, a mi pueblo. 80 años. 80 años.
Si Dios pudo hacerlo con alguien de 80 años, ¿no lo podrá hacer con ustedes? El tema de ver y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy creyendo lo que Dios está creyendo de mí? Y a veces no somos más, sencillamente porque somos nosotros mismos los que le ponemos traba a Dios. Y este hombre, Jefté, dice que vence varios pueblos, se levantan los de Efraín, una tribu que pisaba muy fuerte dentro del pueblo de Israel, y le cuestionan a él ciertas cosas. Yo quiero invitarles a que por favor busquen en el libro de Jueces, capítulo 12, y vamos a sacar otra enseñanza de ahí. Saludamos a todos nuestros amigos que están en el Facebook, los que están viendo y los que nos van a ver. Amén. Y les invitamos a que venga a estar con nosotros los días domingos a las 20 horas. Amén. ¿Ven cómo dicen los de la publicidad? ¿Pasé el chivo? Jueces capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Vamos a ir desglosando esto porque quiero que en esta noche pensemos en algo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Y tal vez va a marcar la diferencia de cómo estamos viviendo actualmente. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¡Wow! Estaban enojados. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé. Los llamé a ustedes, le digo, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Aquí había un problema. Esta tribu de Efraín viene donde él, después de una victoria que tuvo Jefté, y dice, ¿por qué no me hiciste parte de esto? Nosotros queríamos ir a pelear. Y se habían sentido ofendidos estos vaguitos, ¿no? Por el aparente descuido que había tenido Jefté de no invitarlos. Y la respuesta de Jefté fue que la victoria que había conseguido no era nada con lo que ellos habían logrado anteriormente. ¿Qué es lo que había pasado? Que anteriormente, cuando él le dice que él había tenido una gran contienda con los de Amón, en el capítulo 8, versículo 11, él los invita en ese momento a pelear con él. Y los de Efraín le dijeron, no, nosotros no vamos, no nos quedamos, preferimos quedarnos. Y en este caso se encontraron con que Jefté tampoco no volvió a invitarlos otra vez a la guerra. Y esta tribu se resintieron. Y el problema que tenía esta tribu eran los celos. Los celos. ¿Por qué este tipo hizo más de lo que lo que nosotros podemos hacer? ¿Por qué salió a pelear y se lleva la victoria él? ¿Por qué no nos invitó? Y cuando nosotros empezamos a ver esto y que ellos empezaron a exigirle muy hostilmente a Jefté que le diera la razón por qué ellos no habían pedido su ayuda en la batalla, Jefté le dice, yo los invité una vez a pelear y ustedes no vinieron. Y ahora, cuando me tengo que enfrentar ante este pueblo grande, salí solo porque yo sabía que ustedes no iban a venir conmigo. Y el celo de cuando alguien logra una victoria y yo quiero ser parte de ello, el celo es algo que realmente fue una infección de separación en el pueblo de Israel y sigue siendo todavía al día de hoy el celo una infección. No solamente en un grupo, sino aún en nuestros matrimonios, en la iglesia. El celo siempre va
va a hacer divisiones dentro del lugar en donde se impone. ¿Por qué? Bueno, porque los celos dicen que es el resultado de lo que yo quiero ser, pero no puedo ser. Cuando usted tiene celos en su matrimonio, es porque usted está celando a alguien que usted quiere ser como ese alguien, pero no puede ser como ese alguien, entonces empieza a celarlo. Ese es el resultado del celo, no hay otra cosa. Dice, este es mejor que yo, o esta es mejor que yo. Entonces por eso empezamos a celarlo. El problema es que el celo empezaba a carcomer la vida de estos hombres, y él le dijo, pero en algún momento yo los llamé a ustedes y ustedes no vinieron a ayudarme. Y aquí, y eso que le puse la firma. Muy bien, ya está, no pasa nada. Pasa, ya está. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, mi hermano? Todo bien. Bien, listo, ya está. Hay un problema cuando hay celo y cuando estas personas querían ir a pelear con Jefté. Y el resultado es que como no fueron la primera vez, no fueron parte. Después, cuando no son parte, los que son celosos, cuando no son parte de las victorias de alguien, es básicamente porque tampoco fueron parte antes. Cuando nosotros tenemos celos de que a alguien le está yendo bien o la cosa está funcionando, independiente de que nosotros no estemos, ¿está? Es el resultado en definitiva de esa posición que tenemos de alejarme y de quedarme a un costado para esperar a ver qué es lo que sucede con esto. Bueno, esto no van a avanzar porque yo no estoy. Y son mi hermano, yo podría ayudarle, pero no le voy a ayudar porque quiero que ellos aprendan que si yo no estoy, van a sufrir una pérdida. ¿Qué es lo que le pasaba a la tribu de Efraín? Me dijeron, ¿por qué no nos llevaste? Vieron la victoria, las dos victorias, pero en las dos victorias se quedaron afuera. Versículo 4, versículo 6. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Sí. Él respondía, no. Entonces le decían, ahora pues di Siboney. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000 personas. Aquí está la enseñanza que quiero plasmar en sus corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Había evidentemente una amenaza de guerra civil que los obligó a reunir nuevamente a todos los hombres de Galaad. Y aunque habían sido despedidos después de la victoria contra Amón, porque Jefté había despedido a todos sus soldados, pero había una evidencia de una guerra civil que estaban provocando y que querían provocar los de Efraín contra los de Galaad. Entonces él despide a todos sus soldados, pero cuando ve que esto empieza a suceder y los celos empiezan a producirse dentro de su pueblo, su mismo pueblo, entonces él vuelve a llamar y dice, vuelvan a venir porque necesitamos parar esto y que no haya una guerra civil. Pero para que no haya una guerra civil, tuvieron que pelear contra los de Efraín. Y pasó algo interesante en esto, que es donde quiero apoyarme. Dice que cuando empezaron la pelea, estos de Efraín fueron derrotados por los de Galaad, o sea, por los de Jefté, fueron derrotados, y empezaron a correr por todos lados, y empezaron a haber fugitivos.
Y ellos querían volver otra vez los de Efraín a Galat, querían volver otra vez. Entonces cuando querían volver otra vez, se encontraban con que ellos tenían que entrar y había guardia, como en todo país, ¿cierto? Controles. Y dice la palabra de Dios, dice que cuando llegaban estos de Efraín, dice que los de Galat le decían, ¿eres tú efrateo? Y ellos decían, no, no somos de efrateo, no somos efraitas, no. Epa, nosotros somos de Galat. Y cuando ellos decían, bueno, si sos de Galat, por favor, di Shibolet. Cuando los de Efraín pronunciaban y querían repetir, decían Shibolet. ¿Por qué decían Shibolet? No decían Shibolet, no, Shibolet. Porque ellos no podían pronunciar la H. Le era imposible, cuando les pedían la contraseña, le era imposible porque el acento no era correcto. Y cuando ellos pronunciaban esta palabra, esta misma palabra los condenaba. ¿Por qué? Porque dice que al final, dice, murieron de los de Efraín 42.000 personas, porque cuando ellos decían Sibolet, automáticamente los de Galat se daban cuenta que eran de Efraín y los llevaban y los degollaban. ¡Wow! Simplemente porque no podían ellos pronunciar, no tenían el acento correcto, ¿cierto? Cuando pronunciaban esta palabra y empezaron a encontrarse en graves problemas. Sibolet, para nosotros es fácil pronunciarlo, pero para ellos, para estos de los efraitas o efranitas, dice que era una palabra difícil de pronunciar porque ellos no podían pronunciar la palabra H. H. Ahora quiero llevarlos a ustedes que en la letra hebrea, la palabra Dios, primero que es la quinta letra del alfabeto hebreo, la H se pronuncia Hei, Hei, ¿sí? Así, tal cual. La H es Hei. Es la quinta letra del alfabeto hebreo y representa lógicamente el número 5. Cuando ustedes vean la H está representando el número 5 en el lenguaje hebreo, en la letra hebrea. Y la letra tiene un significado, la letra Hei, tiene un significado muy especial en el judaísmo, porque cuando aparece el nombre hebreo de Dios, aparece 2 veces la palabra, la letra Hei. ¿Sí? O sea, que si no podían pronunciar la palabra, la letra Hei, tampoco podían pronunciar el nombre Dios. Porque Dios está compuesto por 2 Hei, ¿sí? Para poder pronunciarlo. Cuando yo pensaba en esto en esta semana, digo, ¿cuántos tipos de lenguaje hay? Bueno, buscaba y decía, hay 4 tipos de lenguaje. El lenguaje verbal es el lenguaje que nosotros usamos con palabras para establecer la comunicación que en esta noche tenemos. Bueno, por ahora es solamente un monólogo, porque yo solamente estoy hablando. Pero si ustedes hablaran, establecíamos una comunicación a través del lenguaje verbal que nosotros usamos. Después hay un lenguaje no verbal, es un lenguaje que se utiliza diversos recursos, como las imágenes, ¿cierto? Podemos crear flyers, podemos crear... todo lo que ustedes ven tiene algo que ver, algo que decir, porque usamos las imágenes como un lenguaje que no es verbal, ¿sí? Expresiones faciales. Por eso es que, miren, si hay una cosa que el diablo va a atacarnos a nosotros y nos ha atacado a nivel mundial, es con el tema del barbijo. Porque los niños, empezando de los niños, no pueden verse su rostro y ver sus facciones faciales. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando también con nuestro rostro. Estamos expresando algo, ¿sí? Cuando estás enojado, no, yo te amo. Claro, yo te amo. Estoy diciendo una cosa con palabras, pero en el lenguaje no verbal te estoy diciendo, no te trago, ¿ves? No te paso, ¿eh? Dios te bendiga, hermano. Decíselo a tu rostro primero, ¿está? Y después decirle Dios te bendiga.
¿Por qué? Porque nosotros usamos y Dios nos ha dado la capacidad hermosa de poder usar nuestras expresiones faciales como un lenguaje no verbal. ¿Está? Pero que cuando yo lo veo, cuando yo veo tu rostro, cuando yo veo tus facciones, yo sé y me doy cuenta de alguna manera de lo que está pasando en tu corazón. Por eso muchas veces los pastores decimos, ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor. ¿Estás bien? Sí, pastor, estoy bien. Y nosotros dentro de nuestro interior decimos, el rostro refleja lo que hay en tu alma. Y tus facciones me están diciendo de que no estás bien. ¿Bien? Posturas corporales. ¿Está? Posturas corporales. Vamos, avancemos. ¿Quién avanza? Digo, vamos, avancemos. Pero yo estoy agarrado acá del púlpito, ¿está? Y ustedes avancen, pero yo no me voy a mover. Les estoy diciendo, avancen ustedes, pero yo con mi cuerpo les estoy diciendo otra cosa. Después hay un lenguaje natural, que es el lenguaje de la lengua o el idioma. Hay un lenguaje artificial, que son las simulaciones computacionales. ¿Vieron que las famosas voces de robot? ¿Vieron? Esos son lenguajes artificiales. Y después tenemos el lenguaje animal, que es el lenguaje que usan los animales. Los animales también se comunican y tienen un lenguaje para poder hacerlo. Ustedes, los que tienen perros, los que tienen animales, se dan cuenta cuando su mascota les está diciendo algo, ¿o no? ¿No? ¿Sí, digo? Bueno, los dos primeros corresponden al ser humano y no quiero hacerlo largo. Ahora, qué agradable que es escuchar a ciertas personas, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto que hay personas que te agrada escucharlo? ¿Sí? Que te cae bien, bien. ¿Por qué? Porque es agradable también ver con su lenguaje verbal, porque su lenguaje verbal es acompañado por su lenguaje físico. ¿Está? No podemos solamente hablar, hablo nada más, hermanos, tenemos que, gracias a Dios por estar juntos. Un día fui a una congregación y estábamos, estábamos eufóricos cantando, éramos puro hombre, yo lo conté, puro hombre, Señor, gracias por este tiempo, y levantábamos las manos y estábamos, pero fervorosos estábamos, y la música estaba, y el ambiente estaba precioso, precioso, y de repente dice, bueno, va a pasar el hermano el que dirige. Damos gracias a Dios por estar acá, hermanos. Todo lo que nos habíamos esforzado para levantar el culto y seguir en ese, se vino todo por tierra. ¿Por qué? Porque el lenguaje que él estaba usando verbal no era el lenguaje corporal. No había una sonrisa, no había nada. Parecía como que se había muerto, no sé. Pero era terrible. Ahora, también nos pasa que en la Argentina tenemos varias tonalidades. Tenemos los cordobeses, tenemos los correntinos, tenemos los sanjuaninos, los mendocinos. ¿De dónde son ustedes? ¿De Corrientes? De Corrientes. ¿Cómo se habla en Corrientes? Macho amigo, ahí está, ¿ves? Ahí está. Y bien, bien, porque gracias a Dios tenemos una nación rica en lenguajes. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos un correntino, un cordobés, cuando lo escuchamos las famosas payadas que se echan y todo su cuento, es impresionante verlo, cómo lo hacen. Y es agradable. Ahora, estos personajes de la Biblia, ahora vuelvo a la Biblia, estos personajes de la Biblia también fueron identificados por su lenguaje. Porque la pregunta que le hacían era muy sencilla, pero ellos no podían pronunciar una letra, que era la letra Hei, y la letra que tenía que ver con Dios. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es nuestra manera de hablar como cristianos? ¿Cuál es nuestro lenguaje que dice de que nosotros somos santos?
que somos santos, que somos personas diferentes. Porque no necesariamente, y entendemos que la forma de hablar no demuestra que somos hijos de Dios, pero necesitamos como cristianos tener una lengua, un lenguaje que primero agrade a Dios y luego agrade a los hombres y a las mujeres. Que cuando nosotros hablamos podamos ser capaces de captar con nuestro hablar la atención de los demás. Que puedan escucharnos. Y cuando nosotros empezamos a hablar un lenguaje cristiano, nosotros empezamos a pronunciar de una o de otra manera la palabra Hei, que es la palabra de Dios. Porque mi palabra, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, está hablando inmediatamente de que la palabra Dios está inmersa en mi lenguaje, en mi forma de ser. Por eso, amados míos, en el libro de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué está diciendo? Con esta boca nosotros bendecimos, pero también con nuestra boca podemos maldecir. ¿Cuál es nuestra situación como cristianos? Soltar palabras de bendición. Estamos viviendo en un mundo donde necesita el mundo escuchar palabras de bendición. Por eso es que tenemos que tener el control de nosotros, de nuestras palabras, para que no se nos escapen algunas palabras que no son agradables al Señor. ¿Verdad que sí? Amén. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quién es. A santos. Como conviene a santos. En esta noche, ¿qué hay acá? ¿Hay un pueblo de Dios? Amén. Hay un pueblo de Dios. Entonces la orden es, sed santos como yo soy santo. Esa es la orden. Y el Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo, amados, de que de su boca salían palabras de vida, palabras que levantaban a los seres humanos y a los que los rodeaban, palabras que aún al día de hoy siguen levantando la vida de las personas. Es lamentable que nosotros tengamos hoy que decir que hay muchas personas que usan lenguajes que ofenden y lastiman el corazón de las personas y lógicamente lastiman el corazón de Dios. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esto, digo, ¿qué hay en mi lenguaje? ¿Hay discusiones? ¿En mi lenguaje hay discusiones? ¿Hay conversaciones necias? ¿Hay hablar mal de otros? ¿Ya? Y hablar mal de otro aún en los chistes. Porque cuando ve uno un petizo le dice, ¿cómo está la tierra, che? ¿Ya? Es hablar mal de otro. No lo usen. ¿Está bien? Por favor. Vamos a la palabra. Sí. Nuestros amigos están mirando toda la transmisión. No nos borran del Facebook. Había una vieja canción de los niños. No, aparte varían bastante, pero
Había una vieja canción de los niños que en su momento decía, y que dice así, cuidadito mi boquita lo que dice. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No se hagan los que son tan jóvenes. Cuidadito mi boquita lo que dice. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito mi boquita lo que dice. Después decía lo de las manos, después lo de los pies. ¿Bien? Bien. Y a estos hombres de Efraín, volvemos a la Biblia, ¿sí? A estos hombres de la Biblia, dice, les costaba pronunciar y eso les costó la vida. Wow. Por una H. ¿Por qué? Porque nuestro hablar nos define. Nuestro hablar define quién eres. Por eso quedaron muy descolocados los sacerdotes, los escribas, todos los hombres que fueron a juzgar a los discípulos, a los apóstoles, y dijeron, después que lo escucharon, dijeron esta expresión, ¿cómo? ¿Estos no son del vulgo? O sea, ¿estos no son las personas más bajas de la sociedad? ¿Cómo los escuchamos hablar de esta manera? Porque ni aún los escribas hablaban como ellos hablaban. La pregunta que tenemos que hacernos es que es imposible que nosotros podamos engañar a los demás de algo que nosotros no somos. Nadie puede decir yo soy cristiano si realmente nosotros no hablamos como cristianos y no nos movemos como cristianos. No pretendamos engañar, porque hay un principio que dice nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. ¿Saben cuántas veces como pastores nosotros escuchamos a personas que vienen a pedirte cosas y llegan y te dicen, gracias pastor, Dios les bendiga. El Espíritu de Dios estuvo conmigo hace como 40 años atrás. Y yo soy cristiano. Contame un poquito de tu vida. Bueno, yo estoy separado, yo vengo saliendo de ciertas cosas. Es imposible que nosotros engañemos a los demás con algo que no es nuestro. Y hoy nuestro lenguaje se ha ampliado porque las redes sociales también se han transformado en un lenguaje. Por eso es que decimos, qué declaramos, qué compartimos en las redes sociales, también está hablando de lo que eres. No, pero lo dijo el otro, Yo lo repliqué nomás. No, momento. Si hay una palabra soez en lo que estás replicando, tú también eres parte de eso. Porque las palabras nos definen. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Cada vez que nosotros hablamos, ¿hay esperanza en tu palabra? ¿Hay una esperanza para las personas? Lo que le está diciendo, ¿le está dando esa esperanza que está necesitando? ¿Hay palabra de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Si tú conoces, puedes usar sabiduría. Ahora, si no conoces, no usas nada. Si tú no conoces la palabra de Dios y tu vida está empapada de la palabra de Dios, hay conocimiento de la palabra de Dios, lo que vas a hablar es sabiduría de la palabra de Dios. Y esta es tu vida. ¿Hay palabras que nos edifican entre nosotros? ¿Hay palabras que todos los días nos estamos diciendo, hermano, te bendigo? Hermano, ruego de que Dios esté contigo. Estoy orando, pero en serio estoy orando por vos. En serio, quédate tranquilo porque estoy orando por vos.
Porque todos los días me tomo un tiempo para orar por tu situación, para orar por vos, para ver lo que estás pasando. Sé que estás sufriendo, pero sé también de que el Dios a quien yo le estoy clamando es un Dios que va a traer sobre vos una esperanza de que vas a salir de esa situación. ¿Se entiende? Por eso es que nadie que no pertenezca al pueblo de Dios puede pronunciar bien el nombre de Dios a través de una buena palabra. Porque su nombre es pronunciado por nuestras palabras, pero también por nuestras acciones. Y quiero terminar en esta noche preguntando, diciendo, ¿cómo pronuncia usted el nombre de Dios en su hablar? ¿Cómo pronuncia usted el nombre de Dios en su hablar? ¿Cómo pronuncio yo el nombre de Dios en mi hablar, pero también en mi actuar? ¿Usted cree que el mundo está necesitando una palabra de esperanza, de consuelo? Hay mucha gente que está sufriendo. Aún hay gente que nos está mirando, nos va a mirar. Gente que necesita una palabra. Porque Dios creó al mundo por el poder de la palabra. Y cuando nosotros entendemos que la palabra es un poder, es cuando empezamos a usar la palabra. Porque cuando usted se levanta en la mañana y dice va a ser un día horrible, va a tener un día horrible. Pero cuando usted se levanta en la mañana y hablamos con mi esposa, digo, me pasa a mí, yo vengo acá, ese es mi escritorio, mi oficina, algún día voy a tener una oficina. No sé para qué, pero ahí tengo lo que necesito. ¿Está bien? Pero le digo, mirá mi amor, me levanto, me baño, preparo un café, preparo algo, está bueno, está, pum, pum, pum. Me vengo acá y me siento. Y cuando me siento, vengo cansado. Porque corrí esos 10, 15 minutos. Y necesito bajar mi espíritu. Y sencillamente pongo una música en el computador y me quedo. Y espero. Espero que Dios aquiete mi espíritu, mi alma. Y luego de eso, entonces abro su palabra. Y ya lo recibo de otra manera. Por eso es que si enfrentamos un día, no podemos enfrentarlo sin una palabra de Dios. Porque su palabra no solamente me va a hacer bien a mí, sino también le va a hacer bien al que tengo a mi lado. Y para eso nosotros necesitamos pronunciar el nombre de Dios en cada palabra que nosotros digamos. No me venga con que va a hablar nada más Dios, 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 Dios. No, estoy diciendo que cada expresión de su palabra va a estar la jai metida adentro y que otros se van a dar cuenta que usted no lo está engañando, que usted no es un versero, que usted no lo está tratando de convencer algo que usted no vive, sino usted le está dando lo que usted vive. Y cuando nosotros decimos hay esperanza, tranquilo, quédate tranquilo, estamos orando, Dios va a hacer la obra, Dios va a contestar, es porque le estamos dando la esperanza de un Dios vivo, de un Dios verdadero, a través de una palabra, pero también a través de mi vida. Porque mi rostro refleja lo que le estoy diciendo. Emociónense por el Señor, emociónense por Dios, busquen de Él, no dejen de hacerlo. Es apasionante poder estar en la presencia de Dios. Es precioso estar en la presencia de Dios. Tienen que buscar ese tiempo, ¿bien? Porque la pasión hace la gran diferencia en la vida del ser humano. Cuando alguien es apasionado, marca la diferencia. Cuando no hay pasión, es uno más. Me quiere meter el verso. ¿Está? No, estoy apasionado por Dios y quiero conocerlo cada día más. ¿Por qué? Bueno, porque los tiempos están pasando rápidamente y porque necesito estar lo mejor preparado para que mi don se transforme en obra y esas obras me sigan a mí cuando yo me presente delante del Señor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor.
Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias por la palabra. Porque es la palabra la que hace la gran diferencia. Y yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor, con el poder de la palabra tuya. Que cada palabra de ellos y mía, Señor, se transforme en una palabra tuya. En un mundo turbulento, en un mundo donde todo está tan mal. Nosotros tenemos una palabra y en esa palabra está el nombre de Dios. Gracias por ello. Gracias, Señor. Enséñanos, síguenos preparando, porque nos estamos acercando a un tiempo en donde la palabra que vamos a pronunciar va a ser una palabra, Señor, que le va a hacer bien a alguno durante esta semana. Y yo ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú, Señor, les presentes las personas a mis hermanos y hermanas para que ellas puedan soltar una palabra de bendición sobre alguien que la está necesitando. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Amén.